Iniciamos el informe del Ministerio de Salud este día miércoles 10 de marzo. Hasta el día de hoy hemos confirmado 237.927 pacientes en la Ciudad de Buenos Aires, de los cuales se han recuperado 207.995. Lamentablemente han fallecido 6.936 personas, lo que hace una letalidad en la ciudad de 2.92%. Aquí lo que pueden ver es la curva de casos confirmadas por día, siempre ordenados los casos por el día que se tomó el hisopado, no el día que se reportaron públicamente. Como ustedes pueden ver con bastante claridad que luego del 10 al 12 de enero, que fueron los valores más altos, ha habido un descenso permanente hasta los últimos 10 días que se han estabilizado los casos en el orden de 600, 650 casos por día de promedio en la semana. ¿Qué es lo que se puede ver en esta curva? Como yo les estaba contando, fíjense que los últimos 10 a 15 días con subidas y bajadas, pero estamos siempre entre 600 y 700 casos por día de promedio, tomando como promedio los últimos 7 días a partir del día que se está analizando. Aquí podemos ver cada una de las barras, es una década de la vida. Fíjense como siempre mostramos que entre la tercera barra, que es la barra de 20 a 29 años, y la barra de 50 a 59 años, en las 4 barras del centro, son las que explican la enorme mayoría de las personas que han tenido la enfermedad. Sin embargo, cuando vemos la letalidad, que es la curva verde, como se ve con toda claridad que a partir de los 60 años empieza a aumentar el riesgo, llegando a un riesgo máximo en las personas mayores de 80 años. Hasta el día de hoy hemos testeado 1.761.405 personas. 62% de ellas son personas que residen en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en la última semana con una tasa de positividad de 9.9% y alcanzamos una tasa cada 100.000 habitantes de 35.634 test. Gabriel. Gracias, Fernán. Buenos días. En relación al informe del dispositivo Detectar, hasta el momento se han testeado 335.301 personas, de las cuales fueron positivas 45.179. Continuamos en los 28 puntos de testeo y continuando con la recomendación de que toda aquella persona que tuvo un contacto con alguien positivo se acerque para hacerse el test. Es una de las estrategias principales que después de su resultado y si llega a ser positivo, junto con el aislamiento, puede detener el avance de la pandemia. En relación a los barrios vulnerables, hemos diagnosticado hasta el momento 18.706 casos, de los cuales ya 17.434 se encuentran recuperados. Lamentablemente fallecieron 295 personas, lo que arroja una tasa de letalidad de 1.58%. La curva sigue con su estabilidad desde hace meses y en el día de ayer se han reportado 14 casos entre todos los barrios vulnerables. Continuamos con Paula con el informe de geriátricos. Buenos días, gracias Gabriel. Hemos realizado en las instituciones geriátricas de la Ciudad de Buenos Aires, al día de la fecha, 39.633 hisopados. Esto nos ha permitido diagnosticar 5.828 personas con la enfermedad, de las cuales se han recuperado 4.629. Y lamentablemente han fallecido en este grupo poblacional 1.099 personas. Fernán. Gracias, Paula. Bueno, aquí, como siempre, abrimos el capítulo de vacunación recordando las 6 etapas del Plan Estratégico Nacional de la Vacunación, ¿no es cierto? Siempre el grupo 1 es el personal de salud, el grupo 2 son los mayores de 70 años, el grupo 3 son las personas de 60 a 69 años, el 4 es el personal estratégico, el 5 son las personas de 18 a 59 años con enfermedades acompañantes y por último, grupos estratégicos locales. Ese es nuestro orden de prioridad, ese es el orden en que vamos abriendo las diferentes campañas de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires. Hasta el día de hoy, ¿qué hemos recibido y qué hemos aplicado para que ustedes puedan tener la información bien precisa? Nosotros recibimos de la vacuna Sputnik, el componente 1, 110.300 vacunas, las cuales hemos aplicado 86.616. La diferencia de esas 25.000 vacunas son las que acabamos de recibir. En este fin de semana recibimos unas 25.000 vacunas Sputnik de componente 1, de manera que son las que vamos a aplicar a lo largo de esta semana y los primeros días de la semana que viene.
Del componente 2 recibimos 39.300 vacunas, prácticamente han sido todas aplicadas. El componente 1 de AstraZeneca, es decir, la vacuna Covishield que ha venido de la India, recibimos 56.000 dosis y hemos aplicado prácticamente todas ellas. Estamos en el plan de aplicación de las últimas durante el día de hoy. Y de Sinopharm, la vacuna china, hemos recibido en el fin de semana 61.200 vacunas, las cuales empezamos a aplicarlas en estos días, de manera que, como pueden ver aquí, prácticamente todas las vacunas que estamos pendientes de aplicar son todas vacunas que ya tienen turno asignado y son las que acabamos de recibir para vacunar 7 a 10 días posteriores a la recepción, que es el tiempo que nos tomamos nosotros para poder ajustar la vacunación de las entregas. Yendo grupo por grupo, en personal de la salud, aplicamos 91.003 personas, el componente 1, 38.047 de ellas ya tiene el componente 2, es decir, inmunización completa. Es decir, que hemos aplicado en total, en los trabajadores de la salud, 129.050 vacunas. También estamos trabajando, y el equipo de Paula se ocupa de eso, con 8 equipos móviles, 48 personas que son parte del equipo, sobre prácticamente 500 residencias de adultos mayores. Se van vacunando hogar por hogar. Hasta el día de hoy hemos vacunado 6.180 personas, todas cada una de ellas en los lugares donde están residiendo. En términos de adultos mayores de 80 años y más, hasta el día de hoy hemos vacunado 50.855 personas y hemos asignado 61.000 turnos, que son 21.000 de ellos los que están asignados para esta semana. A lo largo de estos días van a ser aplicados. Y habían sido para nosotros 72.000 personas hasta el día de ayer. Eso lo hacemos en 29 centros públicos de vacunación y también en los 7 centros de seguridad social conveniados. Y el día de hoy, a partir del mediodía, inicia la vacunación a los trabajadores de la educación. Para ello, de las vacunas Sinopharm, de las chinas, las que son solo para menores de 60 años, hemos podido dedicar 16.000 vacunas. Todas las demás que hemos recibido, que yo les mostré, han sido dedicadas para trabajadores de la salud menores de 60 años. Hay 4 centros de vacunación y se va a aplicar estas 16.000 vacunas a lo que se ha definido en el Plan Estratégico Nacional como Grupo 1, que es el grupo que está allí, ¿no? Dirección y gestión, supervisión e inspección, y docentes frente a alumnos y alumnas, sobre todo a nivel inicial, primario y educación especial. Ese es el grupo que se ha estado empadronando. Allí tienen la dirección por si a alguien le falta empadronarse, para que estén todos empadronados y puedan ser asignados a estos 16.000. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lucila Entín de C5N. La pregunta es para el ministro. Ministro, entiendo que usted pidió disculpas públicamente por las imágenes que vimos ayer en centros de vacunación como el Luna Park o San Lorenzo, donde se veía gran cantidad de adultos mayores desbordados por querer vacunarse y en situaciones que no eran las más correctas. Pero más allá de las disculpas, quería ver si hoy las reiteraba, entender qué fue lo que se hizo mal para llegar a esa situación, si ustedes entienden qué fue lo que efectivamente falló y si se van a tomar medidas con responsables en relación a esta cuestión. Gracias, Lucila. Sí, por supuesto que lo he repetido en cuanto oportunidad he tenido y para mí lo hago nuevamente aquí. Lo más importante de todo es el pedido de disculpas, porque finalmente las 4.000 personas que les tocó vacunar ayer y las personas que los acompañaron han pasado un momento que ha sido absolutamente incómodo, en algunas situaciones muy más incómodo aún, doloroso. No hemos hecho todo el esfuerzo para tratar de remediarlo el día de ayer, pero sobre todo, como bien preguntás vos, hemos estado trabajando durante todo el día de ayer para poder comprender en detalle qué es lo que había pasado. Vos sabés, Lucila, que nosotros ya veníamos hace una semana vacunando a adultos mayores. Te mostré los números, más de 50.000 personas vacunadas. Y durante toda la semana anterior habíamos podido vacunar a todos sin ningún problema. El día de ayer hubo un aumento de las personas que acompañaron, un aumento de la anticipación de los turnos, que nosotros deberíamos haber podido prever o deberíamos haber previsto y deberíamos haber tenido una respuesta más rápida
Así que aquí lo más importante es entender qué es lo que pasó y qué es lo que hicimos para subsanarlo, que es al día de hoy hemos hecho todas las medidas para que eso no vuelva a ocurrir. Hemos abierto y ampliado los centros de vacunación, prácticamente hemos triplicado el número de centros que teníamos ayer dedicados a adultos mayores. Hemos dispuesto un escenario alrededor de los centros de vacunación, mucho más contenido, hemos cortado algunas calles, algún trabajo sobre el espacio público, por supuesto facilitación de lugares de espera e intensificación de todos los procesos de recepción y organización. Y por supuesto también le hemos pedido a cada una de las personas, y es un mensaje que nos parece muy importante, que estén muy atentos a las vías de comunicación que había dejado el momento de empadronarse, teléfono, WhatsApp, mail, porque hemos reasignado de ayer para hoy, y algunos incluso se están reasignando ahora a la mañana para la tarde, hemos reasignado los turnos de algunos lugares hacia otros lugares, siempre en la misma zona y en el mismo horario, pero les pedimos a todos que rechequeen en sus lugares de contacto a dónde es que le toca la vacunación. Y por supuesto que todo el equipo del Ministerio ha estado trabajando todo el día de ayer y seguirá trabajando todo el día de hoy, y como lo venimos haciendo del 1 de marzo del año pasado, para remediar, contener y sobre todo estar atentos de esas 4.000 personas y de las que vendrán hoy, porque es lo relevante, lo importante, que le demos el servicio que la gente merece y que tiene que recibir. ¿Y las medidas a los responsables se va a tomar alguna? Nosotros hemos estado trabajando en corregir las medidas y corregir los procesos que ayer no estuvieron bajo la necesidad de la gente, y eso es lo que estamos haciendo. Ministro, buen día. Julián Amado, de Radio Rivadavia. Las autoridades del PAMI vuelven a subrayar que le ofrecieron al gobierno porteño 10 centros de vacunación o 10 lugares para que puedan vacunar y que no ocurran las escenas de la jornada de ayer. Me gustaría saber por qué el gobierno porteño no aceptó esto o por qué no se pudo coordinar para poder hacer esta vacunación y que no ocurra lo que pasó en la jornada de ayer. Y por el otro lado, preguntarle cuál es el procedimiento que se está haciendo con los adultos mayores que tenían que vacunarse en el día de hoy. ¿Se los llama? ¿Cómo se hace para que no ocurra sobre la marcha una confusión y hacia dónde se lo está derivando? Muchas gracias. Bueno, en términos del PAMI ya lo hemos dialogado aquí la vez pasada y lo vuelvo a insistir. Nosotros en el mes de noviembre nos reunimos con las autoridades del PAMI, analizamos toda la campaña de vacunación, tanto la etapa 1, que es trabajadores de la salud, como la etapa 2, que son los adultos mayores. El PAMI no tiene infraestructura de vacunación para poder atender a toda su gente, sobre todo con vacunas de este tipo, de menos 20 grados, por la logística, porque las farmacias no lo pueden hacer. Y sí estaba dispuesto con sus vacunatorios hospitalarios de vacunar a la etapa 1, que son trabajadores de la salud. Así que en el mes de enero firmamos un convenio y el PAMI ha estado vacunando a todos sus trabajadores de la salud. Luego, a lo largo del mes de enero y sobre todo en febrero, nos comunicaron que tenían voluntad, dado que otros lo habían hecho, tenían voluntad también de participar. Y ahí lo que le pedimos es que cumplan la normativa de todos los demás. Porque aquí el secreto es, nosotros tenemos que mantener la equidad de distribución de las vacunas para todas las personas que viven en la ciudad, y para eso cada uno de los efectores que toma el compromiso de vacunar, primero que tiene que tener los vacunatorios con las condiciones técnicas y de seguridad apropiadas, y segundo tiene que tener un denominador poblacional del cual se va a hacer cargo. Entonces, para definir la calidad de los centros, para definir los denominadores poblacionales, las cuotapartes de vacunas, justamente para que haya una distribución equitativa entre todos los grupos que están siendo vacunados, es que empezamos hace algo así como 10 días los grupos de trabajo técnicos. Hay una comisión técnica entre gente del PAMI y del Ministerio, y hemos estado trabajando estos 10 días en las alternativas, en los lugares posibles, en los padrones. De manera que venimos desde que el PAMI declaró su voluntad de cooperar, venimos trabajando en los grupos técnicos para poder elaborar todos los documentos y las seguridades para que esa vacunación sea correcta. De manera que seguiremos cooperando, dialogando y viendo en qué momento el PAMI puede tomar alguna responsabilidad. Mientras tanto, los centros de vacunación nosotros los triplicamos en el día de hoy, de manera que no es un tema de que nosotros no tengamos más centros, es un tema de la organización de los centros como la gente necesita. Ministro Quiroz, Hernán Mundo, buen día, de Radio Nacional. Preguntarle si usted interpretó también esta comunicación con la ministra Bisotti como una expresión por parte también de la Nación de cierto enojo o malestar respecto a cómo se estaban dando cómo se estaba dando la vacunación de adultos mayores ayer, cómo lo interpretó usted. Después preguntarle sobre lo que es la vacunación de adultos mayores. Nosotros venimos recién del predio de San Lorenzo de Almagro, donde todavía tampoco veíamos la presencia de una ambulancia. Ayer hubo desmayos
lo denunciaron también los propios adultos de allí. ¿Qué se puede corregir en este sentido? Y si me permite una pregunta más, respecto de lo que es la apertura de espectáculos deportivos con público. Ayer hubo una expresión por parte del presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, quien aseguró que en abril los estadios van a poder contar con un 25% de público, o sea, con un 25% de aforo para poder contar justamente con hinchas en las tribunas. Gracias. Gracias a vos, Hernán. Muy rápidamente, lo del PAMI, lo del SAME. El SAME tiene un dispositivo territorial en cada una de las grandes postas, de manera que eso ya estuvo el día de ayer y está previsto para el día de hoy. En cuanto al diálogo con Nación, me llamó la ministra ayer. Dialogamos sobre lo que había estado pasando, dialogamos sobre cuáles eran las medidas apropiadas para corregirlo y dialogamos de cómo íbamos a seguir la campaña del día de hoy. Fue un diálogo muy ameno y muy respetuoso, como son todos nuestros diálogos con el Ministerio de Salud de la Nación, de manera que allí no ha habido ningún punto al respecto de lo que vos me preguntabas. Y en cuanto al fútbol, yo ya lo dije muchas veces, es un tema que maneja el Ministerio de Salud de la Nación con la Asociación de Fútbol Argentino. Nosotros no somos parte de esas decisiones. En la medida que el Ministerio de Salud de la Nación lo disponga, nosotros organizaremos las cuestiones locales para adaptarnos a esas decisiones. Le pregunto en torno a lo que pasó en Ciudad, donde sí hubo una buena experiencia el domingo con el automovilismo, donde hubo 2.700 personas. Claro. ¿Cómo está viendo usted eso en ese Claro, momento? pero ese es otro deporte que sí depende de nosotros y nosotros hemos dispuesto para los deportes de aire libre un aforo muy seguro, bastante organizado, con un protocolo muy estricto. Pero te vuelvo a insistir, el otro deporte, el fútbol, depende de una organización nacional, no de nosotros. Ministro Ignacio Botaro para América Día 24. Quería consultarle si entienden desde Ciudad de Buenos Aires si hay un problema con la lógica que se está usando para la distribución de vacunas por parte del Ministerio de Salud de Nación y si en algún momento ustedes piensan, como Ciudad Autónoma de Buenos Aires, empezar a negociar vacunas por su cuenta, más allá de lo que gestione el Ministerio de Salud de la Nación. Gracias. Gracias a vos, Ignacio. No, yo ya lo he dicho una y mil veces. Es el cronograma y la política de promoción, prevención y vacunas es una responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación, no ha sido delegada a las provincias y por lo tanto es una competencia que está en el Ministerio de Salud de la Nación. Nosotros vamos a acompañar, a colaborar y ayudar en todo lo que podamos en ese sentido. Pero sí, por supuesto que esa participación que hacemos las 24 jurisdicciones se realiza en el diálogo en el Consejo Federal de Salud, que es el COFESA, donde todos los ministros dialogamos con el Ministerio de la Nación y allí es donde discutimos nuestros debates técnicos. Yo ya lo he dicho públicamente y lo vuelvo a repetir aquí. Nosotros consideramos que la asignación de vacunas para un grupo específico, como son los grupos de riesgo que ustedes han visto en las 6 etapas que Nación definió, deben distribuirse con la cuota parte de esos 6 grupos específicos que tiene cada jurisdicción y no como se está usando ahora, que es población general. Porque naturalmente la población específica a la cual hay que vacunar está concentrada particularmente en algunas jurisdicciones, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires. De manera que ese es un diálogo que yo ya había tenido con el ministro de Salud anterior, que él lo comprendía perfectamente bien, que estábamos buscando formas de remediarlo. Por eso es que cuando uno mira por población general, la ciudad ha recibido alguna pequeña cuota mayor que el resto, pero esa pequeña cuota mayor que el resto no resuelve de ninguna manera la proporción de mayores de trabajadores de la salud, de adultos mayores que la jurisdicción tiene. De manera que vamos a seguir dialogándolo, cooperando, no es una cuestión de queja pública, porque esto es una información que es muy técnica, y nosotros lo que consideramos que en el Consejo Federal y con la opinión de los expertos, que son los que integran la Comisión Nacional de Inmunizaciones, tenemos que ir buscando una solución, porque acá el secreto es darle a cada ciudadano argentino la misma oportunidad, si está en el grupo de riesgo, la misma oportunidad que cualquier otro ciudadano argentino, no importa la condición económica, no importa el lugar donde viva y no importa su opinión política o a quién vote. Nosotros tenemos que garantizarles a todos el mismo acceso porque de eso se trata la equidad. Muchas gracias.